Era el hombre de los 6 millones de dólares, imparable, admirado y viviendo el sueño. Ella era la mujer más icónica de la televisión con una sonrisa que iluminaba cada habitación. Juntos, parecían la perfecta pareja de poder de Hollywood. Pero la verdad no se parecía en nada a las brillantes portadas de las revistas a puerta cerrada. Su historia se convirtió en una espiral de desamor, traición y silencio que duró décadas. Lee Majors nunca la perdonó. Y una vez que escuches lo que realmente sucedió, entenderás exactamente por qué. Mucho antes de que sus nombres quedaran grabados en el tejido de la cultura pop estadounidense, Lee Major y Farrah Fawcett no eran más que dos brillantes actores que intentaban hacerse un nombre en un negocio glamuroso e implacable a partes iguales. Lee ya había empezado a labrarse su propio camino. Harvey Lee Yeary, nacido en Michigan y criado en Kentucky, tenía un aspecto robusto y una seguridad en sí mismo que encantaba a los directores de casting. Tuvo su primera oportunidad en Big Valley, junto a Barbara Stanwyck, y pronto se ganó la reputación de actor serio con una innegable presencia en la pantalla. Farrah, por su parte, era una reina de la belleza sureña de Texas. Con una sonrisa magnética y un encanto listo para la cámara, se trasladó a Los Ángeles para dedicarse al modelaje, llamando rápidamente la atención de fotógrafos, agentes y productores. Su aspecto era icónico incluso antes de que nadie supiera su nombre. Cabello bañado por el sol, brillo en los ojos y esa rara habilidad de parecer glamurosa y accesible al mismo tiempo. Se conocieron a finales de los 60, presentados por unos amigos en una fiesta y, según los que estaban allí, la química fue instantánea. Lee ya era una estrella de la televisión, y Farrah acababa de empezar. Pero la conexión era algo más que superficial. Lee era tranquilo, reservado y leal. Farrah era vibrante, divertido y lleno de energía. Él la conmovió. Ella le inspiraba. Era el tipo de pareja que estaba destinada a existir. Se casaron en 1973 y, durante un tiempo, pareció un verdadero sueño de Hollywood. Lee acababa de conseguir lo que se convertiría en el papel de su vida. Coronel Steve Austin en El hombre de 6 millones de dólares. La serie fue un fenómeno. Atrajo a millones de espectadores cada semana y convirtió a Lee en toda una estrella. Su rostro aparecía en figuras de acción, fiambreras y carteles por toda América. Mientras tanto, la carrera de modelo de Vera empezó a despegar. Apareció en anuncios de champú y en revistas. Y poco a poco empezó a conseguir papeles de actriz. Su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina, y Lee estaba encantado de verla triunfar. En las entrevistas de la época, elogiaba su belleza y su talento, y la llamaba el amor de su vida. Para el mundo exterior, eran de oro. Alfombras rojas, fiestas de famosos, portadas de revistas. Parecían la pareja perfecta. Pero lo que el público no veía eran las grietas que se formaban bajo la superficie. Sus agendas rara vez coincidían. Lee trabajaba horas agotadoras en su plató de televisión. Farrah se presentaba a audiciones, hacía contactos y se forjaba su propia carrera. La misma fama por la que habían trabajado tan duro les estaba separando poco a poco. Sin embargo, Lee trató de resistir. Creía en su matrimonio. Él creía en ella. Pero la fama tiene una manera de cambiar a la gente. No siempre para peor, pero a veces de formas que los hacen irreconocibles para la persona que una vez los conoció mejor. Y mientras la estrella de Farrah se preparaba para subir más alto de lo que nadie esperaba, su matrimonio perfecto estaba a punto de enfrentar presiones que nadie en el exterior podría imaginar. Farrah Fawcett no solo saltó a la fama, se disparó a un nivel de estrellato que muy pocos alcanzan. Cuando se incorporó al reparto de Los Ángeles de Charlie en 1976, todo cambió de la noche a la mañana. La serie fue un éxito cultural instantáneo. Pero Farrah se convirtió en algo más que otra actriz de televisión. Se convirtió en el rostro de la época. Un símbolo de glamour, independencia y belleza sin esfuerzo. El póster que enamoró a miles de adolescentes. Farrah, con ese bañador rojo de una pieza, sonriendo con el pelo al viento. Vendió más de 12 millones de copias. Esa imagen se convirtió en uno de los iconos visuales del siglo XX. De repente estaba en todas partes. Programas de entrevistas, portadas de revistas, valas publicitarias, promoción de productos. Farrah no solo era popular, era ineludible. Y aunque millones de personas la adoraban, el rápido ascenso de su fama supuso una enorme presión para el matrimonio, que ya mostraba signos de desgaste.
Farah era arrastrada en cientos de direcciones. Productores que le ofrecían papeles, marcas que la perseguían para promocionarla, estilistas y publicistas que llenaban su agenda. Su tiempo se convirtió en un lujo. Y su marido, Lee Major, a menudo se encontraba esperando al margen. Lee, que se había convertido en un nombre muy conocido gracias al hombre de los $6 millones. Estaba acostumbrado a las largas horas en el plató y a los sacrificios que exige el estrellato televisivo. Pero ni siquiera él estaba preparado para el torbellino que la fama de Farah trajo a su hogar. La mujer con la que se había casado, Dulce, con los pies en la tierra y cercana a sus raíces tejanas, se estaba convirtiendo en algo totalmente distinto, no más fría, no menos amable, solo distante, consumida por la máquina de la celebridad. Múltiples fuentes han confirmado que Lee pidió a los productores de su serie que ajustaran su horario de rodaje para poder cenar juntos algunas noches a la semana. Era una simple petición, un marido que quería pasar tiempo con su mujer. Pero Farah se negó. No quería ser vista como dependiente de los deseos de su marido. Estaba decidida a valerse por sí misma y esa feroz independencia, aunque admirable, no hizo más que agrandar la brecha emocional entre ambos. Lee declaró más tarde en una entrevista que, durante la cúspide de su éxito, a veces solo veía a Farah 2 días a la semana, y que esos días no siempre eran de calidad, sino solo fragmentos de un vínculo antaño estrecho, reducido a espacios del calendario entre sesiones fotográficas y actos promocionales. Sentía que la distancia crecía, y ningún tipo de amor o paciencia parecía frenarla. Lo que más dolía no era la fama en sí, sino lo que representaba. El ascenso de Farah significó algo más que la adoración pública. Significaba un cambio de valores, prioridades y conexiones. La mujer que una vez se apoyó en él ahora llevaba un imperio sobre sus hombros. Y en algún punto del camino dejaron de hablar el mismo lenguaje emocional. Lee siempre había creído en los valores tradicionales. Fue criado para pensar en el matrimonio como un vínculo para toda la vida, algo sagrado. Pero Faraón estaba reescribiendo su identidad delante del mundo entero. Y no había lugar para frenar. Ella no estaba tratando de hacerle daño, pero a veces el éxito tiene daños colaterales, y su relación se convirtió en una de sus primeras víctimas. Y justo cuando parecía que las cosas no podían tensarse más, ocurrió algo que rompería lo que quedaba. Y ocurrió frente al mundo entero. A finales de los 70, la brecha emocional entre Lee Major y Farrah Fawcett se había vuelto imposible de ignorar. El amor que un día les unió había quedado sepultado bajo la fama. Las exigencias profesionales y las largas ausencias. Seguían casados de nombre, pero en la práctica vivían vidas separadas. 2 estrellas orbitando galaxias diferentes. La agenda de Farrah estaba repleta de sesiones de televisión, apariciones y acuerdos de marca. Lee seguía rodando el hombre de los $6 millones, cargando con el peso de su propia carrera mientras veía cómo se le escapaba su vida personal. Al parecer, intentó una y otra vez salvar lo que quedaba, tendiéndole la mano, dedicándole tiempo, incluso pidiendo a sus amigos que intervinieran y les ayudaran a reconectar. Pero Farrah, quizá inconscientemente, ya había empezado a pasar página. El golpe final llegó en forma de otro hombre, y no uno cualquiera. Ryan O'Neal no era un extraño para Lee. Era un compañero actor, un colega y, en su día, un amigo de confianza. Ambos habían sido nombres prominentes en la industria y sus caminos se habían cruzado muchas veces. Por eso, cuando Lee vio fotos sensacionalistas de Ryan y Farrah juntos de la mano, sonriendo en eventos, el dolor fue inmediato y personal. El romance de Farrah y Ryan saltó a los titulares, y no fue sutil. Ella aún estaba legalmente casada con Lee cuando su relación se hizo pública. Estaba en todas partes. En las revistas, bromas nocturnas en televisión, especulaciones sin fin. Para el mundo exterior, era un jugoso escándalo de Hollywood, pero para Lee era algo completamente distinto, una traición más profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Amigos de Lee dicen que fue sorprendido. No recibió una llamada telefónica. No recibió una advertencia. Se enteró con el resto de América a través de fotos brillantes y titulares sensacionalistas. Y el hombre con el que estaba, alguien que él había acogido en su vida, esa parte, quizás más que nada, lo hizo imperdonable. Algunas personas con información privilegiada han llegado a especular que la relación de
Farrah con Ryan pudo haber comenzado mientras ella y Lee aún intentaban reparar su matrimonio, aunque la línea de tiempo sigue sin estar clara. Lo que está claro es que Lee se sintió humillado, no solo herido como marido, sino traicionado como hombre que había construido una vida con alguien que ahora parecía estar reescribiendo su historia con otra persona. Farrah, por su parte, nunca negó la relación. Ella y Ryan pronto fueron vistos juntos en todas partes, y la prensa no tardó en pintarlos como la nueva pareja de Hollywood. Pero siempre hubo un trasfondo de incomodidad, un entendimiento tácito de que algo sagrado se había roto en el proceso. Lee nunca habló públicamente de ello. Nunca dio nombres. Nunca arremetió contra nadie. Pero su silencio fue ensordecedor. Se retiró. Dejó de asistir a eventos con ella. Dejó de conceder entrevistas sobre temas personales y, finalmente, dejó de hablar de Farrah. Para todo el mundo parecía que había pasado página, pero sus más allegados lo sabían. No solo había perdido a su mujer, había perdido su confianza, su intimidad y su fe en lo que había significado su relación. Y con la cara de Ryan O'Neal ahora atada para siempre al fin de su matrimonio, el perdón ya no estaba sobre la mesa. Y sin embargo, en lugar de enfrentarse al caos, Lee Major hizo algo que pocos esperaban. Desapareció de su mundo por completo. Después de que el polvo se asentó y los titulares perdieron su valor de shock, Lee Major hizo algo profundamente impío. Permaneció en silencio. En una ciudad donde todo el mundo parece acabar contando su versión de la historia, él nunca cedió. Ni entrevistas, ni confesiones en las memorias, ni golpes sutiles en la prensa. Solo silencio. Cuando el divorcio finalizó en 1982, casi 9 años después de su boda, Lee ya se había alejado emocionalmente. Se sumergió en el trabajo, aceptando papeles en películas y series de televisión que le mantuvieron ocupado, pero nunca llegó a recuperar el fuego de sus días de hombre de $6 millones. Apareció en The Fall Guy, una serie que duró varias temporadas y mantuvo su nombre en el candelero. Pero entre bastidores, sus amigos dicen que nunca volvió a ser el mismo. Farrah, por otro lado, se inclinó hacia el centro de atención. Su relación con Ryan O'Neal continuó. Rocky, aunque lo era. Rompieron, se reconciliaron, discutieron, se rieron, y todo ello en las páginas de los tabloides. Era como si toda su vida sentimental hubiera pasado a ser de dominio público. Un agudo contraste con el hombre que había dejado atrás. Lo que más sorprendió a la gente fue la completa ausencia de Lee en su relato. Cuando los Ángeles de Charlie celebraban reuniones, él no estaba allí. Cuando ella hacía apariciones públicas, él nunca era visto cerca. No era evasión por amargura. Se sentía más como un hombre protegiéndose a sí mismo de reabrir viejas heridas. En los raros momentos en que los entrevistadores se atrevían a mencionar el nombre de Farrah, Lee solía dar una respuesta cortés y seguir adelante. Una vez dijo de pasada que no vio Los Ángeles de Charlie cuando se emitió. Era demasiado doloroso, dijo, verla en la pantalla, más grande que la vida. Sabiendo cuánto se había perdido, era más de lo que podía soportar. Y tal vez el signo más revelador de todos fue que Lee nunca trató de aclarar las cosas. Nunca culpó a Farrah, nunca destrozó a Ryan, nunca se hizo la víctima. En cambio, eligió desaparecer de la historia por completo. Fue como si una vez que ella se fue, él decidió que su única forma de control era desaparecer de su mundo público. En privado, los amigos dijeron que la herida permanecía. Salía con alguien, sí, pero nadie parecía llenar el espacio que Farrah había ocupado. Durante casi 2 décadas, permaneció soltero, centrándose en el trabajo y manteniendo su vida personal bajo el radar. A menudo se le describía como amable, pero distante, encantador, pero con una cautela que antes no tenía. Farrah, por su parte, seguía siendo Farrah, querida, audaz y constantemente en los titulares, aunque no siempre por las razones correctas. Su carrera tuvo altibajos y su relación con Ryan no fue nada fácil, pero siguió siendo una figura pública, que mostraba sus cicatrices emocionales en voz alta. El contraste entre ellos era marcado. Ella compartía su vida con el mundo, sin importar lo desordenada que fuera. Cerró la puerta y tiró la llave. Y aunque parecía que sus historias se habían separado para siempre, años después ocurrió algo inesperado. Surgió una oportunidad, silenciosa, personal y extraoficial, que podría haberlo cambiado todo entre ellos, pero lo que Lee hizo después solo confirmó lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. Algunos corazones rotos nunca se desvanecen del todo,
y algunos silencios son más fuertes que las palabras. Pasaron los años. Los medios de comunicación siguieron adelante, al igual que las carreras de Lee Majors y Farrah Fawcett. Pero entre bastidores, algo inesperado estuvo a punto de suceder. Un reencuentro privado que podría haber reescrito su historia. Corrían los primeros años de la década de 2000, y Farrah había entrado en una fase más tranquila de su vida. Su relación con Ryan O'Neal se había enfriado y se centraba más en sus obras de arte, obras de caridad y pequeños proyectos como actriz. Lee también se había suavizado con el tiempo. Ya no era la intensa estrella de acción de los 70, sino un respetado actor con décadas de experiencia a sus espaldas. Fue entonces cuando, al parecer, un amigo común les planteó a ambos por separado la posibilidad de volver a verse. Según fuentes cercanas a la pareja, la propuesta era sencilla. No un espectáculo público, no un reencuentro ante las cámaras, sino simplemente una reunión tranquila. Una oportunidad para hablar, quizá incluso reír, y por fin aclarar las cosas después de tantos años de silencio. Al principio, parecía que ambas partes estaban abiertas a la idea. Se decía que Farrah se había ablandado ante la idea de volver a ver a Lee. Ella le había amado profundamente, y el tiempo había suavizado muchas de las viejas emociones. Lee, por su parte, estaba más indeciso. Escuchó, lo pensó. Incluso admitió en privado que una parte de él echaba de menos a la persona que ella solía ser. Pero luego dijo que no. No estaba enfadado, no estaba amargado. Simplemente no quería volver. Habían pasado demasiadas cosas. Demasiado tiempo había pasado. Y algunas heridas, especialmente las que no se dicen, nunca cicatrizan de verdad. Su silencio todos esos años no había sido solo por dignidad, había sido por protección. Verla de nuevo, aunque fuera por un momento, significaba reabrir un capítulo que le había costado mucho cerrar. No mucho después, Farrah fue diagnosticada con cáncer. Su estado empeoró rápidamente, y cualquier posibilidad de reencuentro se desvaneció. Lee nunca lo visitó, nunca se acercó públicamente. A algunos les pareció frío, pero para otros fue el desamor en su forma más silenciosa, el tipo de desamor que nunca encuentra las palabras adecuadas. La verdad es que Lee Major ya se había despedido. Mucho antes de que el mundo supiera que Faraón estaba enferma, él ya las había dejado ir. Pero en el fondo esa puerta nunca se había cerrado del todo, y lo que ocurrió después hizo que ese desamor fuera definitivo. En 2006, el mundo se quedó atónito al enterarse de que a Farrah Fawcett le habían diagnosticado una forma rara y agresiva de cáncer. Se enfrentó a su batalla con inmenso valor y decidió documentar su experiencia en un diario en video crudo y profundamente personal que más tarde se emitiría como documental. Fue su último acto de vulnerabilidad pública, despojado de glamour y sin el filtro de la fama. Millones de personas la vieron. Muchas lloraron y muchas más admiraron la fuerza que demostró frente a una adversidad devastadora. Pero una persona permaneció notablemente en silencio durante todo el proceso. Lee Majors. Mientras se sucedían los homenajes y la prensa repasaba su legado, Lee se mantuvo al margen de la conversación. No hizo comentarios. No apareció. No asistió a sus actos públicos ni a sus actos privados de recaudación de fondos. No era porque no le importara. Todo lo contrario. Según sus allegados, Lee era consciente del estado de salud de Farrah desde el principio, y eso le afectó profundamente. Sus amigos dicen que siguió en silencio las actualizaciones de su estado de salud, prefiriendo llorar desde la distancia. No le quedaba rencor, solo pena. Pero Lee había hecho las paces con la idea de que su capítulo había terminado hacía mucho tiempo. Volver a entrar en ese espacio, incluso como gesto de consuelo, era algo que no se atrevía a hacer. Nadie sabe con certeza si fue por miedo, culpa o instinto de conservación. Pero se mantuvo alejado. Cuando Farrah falleció en junio de 2009, Lee emitió un único comunicado cuidadosamente redactado. Ha librado una tremenda batalla contra una enfermedad terrible. Fue un ángel en la tierra y ahora lo es para siempre. Fue breve, educado, respetuoso, pero careció de la calidez que una vez definió su historia de amor. No asistió a su funeral. Algunos dicen que no podía afrontarlo. Otros creen que ya la había llorado mucho antes de que se fuera. La verdad puede estar en algún punto intermedio. Lo que está claro es que Lee Major, el hombre que una vez habría hecho cualquier cosa por Farrah, prefirió recordarla desde lejos. Pero incluso en esa distancia, su silencio lo decía todo.
y muchos creen que cargó con un pesar silencioso hasta el final. El tiempo reescribe las historias. Hoy en día, cuando la gente recuerda a Lee Major y Farrah Fawcett, a menudo es a través de la lente de la nostalgia. Una hermosa pareja de una época dorada atrapada en el punto de mira de la fama y la juventud. Sus fotos siguen circulando por internet, enmarcadas en filtros vintage, sonriendo en eventos de alfombra roja como si nada hubiera ido mal. Pero quienes siguieron su viaje saben que la verdad era mucho más complicada. Con el tiempo, Lee Majors siguió adelante. En 2002, se casó de nuevo, esta vez con una mujer ajena a la escena de Hollywood. Fue una etapa más tranquila y estable que, según todos los indicios, le trajo la paz. Pero incluso con una nueva vida, la sombra de Farrah nunca desapareció del todo. Ella había sido su primer gran amor y su mayor desamor. Farrah también dejó tras de sí un poderoso legado. A pesar del caos de su vida personal, luchó con todas sus fuerzas para que la tomaran en serio como actriz, obteniendo el reconocimiento de la crítica por sus papeles dramáticos en los últimos años de su carrera. Y en sus últimos años, se convirtió en un símbolo de valentía, afrontando su enfermedad con honestidad y gracia. Pero lo que quedó inconcluso fue la historia entre ellos. No hubo conversación final, ni reconciliación pública, ni momento de paz entre las dos personas que una vez lo fueron todo la una para la otra. Y para los fans, ese misterio persiste. ¿La perdonó Lee alguna vez de verdad? ¿Quiso ella que lo hiciera? La respuesta quizá esté en el silencio que siguió a su fallecimiento y a los años que le precedieron. Lee nunca la atacó públicamente. Nunca sacó provecho de su historia. Nunca intentó reclamar su parte de la narración. En lugar de eso, se aferró a lo que quedaba en silencio en privado, donde ninguna cámara pudiera seguirlo. Porque al final, la mujer a la que Lee